Hola, de vuelta al podcast, que por primera vez no estamos en el estudio y hoy tenemos un invitado especial. Les recordamos que somos el podcast que aparentemente probamos desde pollo frito hasta los mejores lugares del país. Hoy como invitado tenemos el honor de estar con Pablo Bonilla. No solamente queremos hablar de lo más reciente, sino también un poco de la trayectoria. Y bueno, de una vez les anunciamos que por primera vez en Costa Rica hay un restaurante que está en la lista del 50 Best, pero el 50 Best empieza desde el 100 y ahí se va trabajando año tras año. Yo sé que tal vez no sea un objetivo, pero así es como funciona la lista. Pablo, ¿cómo estás? Mae, bien, la verdad que honor el mío, mae, que ustedes salgan de su estudio y hagan esto aquí, mae, por primera vez. Queríamos venir a conocer el lugar. Tuanis, muy lindo, la verdad, mae, y espero que la pasen bien y que coman bien ahora, mae. Buenísimo. Te pido, Tuanis. Antes de venir, como te estaba comentando, me puse a leer mucho, me metí en la página y me interesaban mucho los comienzos, porque el resultado que tenés hoy es el resultado que tenés hoy y eso es consecuencia de muchas cosas que venís trabajando desde el pasado. Me encantó y me interesó mucho leer sobre el proyecto de Girondai. No sé si querés empezar por ahí o comentar un poco de las raíces y después vamos transicionando al último tema que te mencioné, que es estar en la lista. Sí, mae, de Girondai es un proyectazo, la verdad, mae, yo pienso que Luis Porras, mae, con su proyecto, y para mencionar solamente como la cabeza, porque es un proyecto gigante entre músicos, cantores, comunidades, mae, pienso que es un proyectazo que decidió un día, mae, grabar y documentar, mae, la cultura de un país, ¿verdad, mae? Y estos maes, eso es lo que hacen, documentar tradición oral. Pero además tienen un grupo musical con cantores en cada una de las lenguas que quedan en Costa Rica, y además hay un misquito nicaragüense porque la comunidad misquita en Costa Rica es bastante grande, ¿verdad? Don Johnny Hall, que es todo un rockstar, misquito, y iniciamos por ahí porque había que documentar la parte gastronómica porque va muy de la mano, o sea, todos los temas de cosmovisión y todos los temas de la cultura como tal de los pueblos originarios va muy de la mano. Entonces, moler maíz, moler cacao, agradecer por una cosecha es un canto, ¿verdad? Y como durante muchos años no hubo una forma escrita, ¿verdad? Para preservar. La música en sí, ¿qué comunicaba? Exactamente, la música me imagino que se utilizaba como un vehículo para comunicar, no sé si entre tribus o entre... Los cantos normalmente sí son para pasar de generación en generación el conocimiento, ¿verdad? Pero en muchos de los casos, dentro de este conocimiento, hay cosas gastronómicas, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, eso es la gastronomía de un país, y nosotros, yo creo que no es un secreto que estamos divagando en muchas cuestiones culturales como costarricenses desde hace mucho tiempo, desde prácticamente, no sé, la fundación de la Segunda República, y pues esto es lo más básico que se puede hacer, o es, digamos, lo más básico que yo puedo hacer como cocinero para mi país, ¿verdad? Aportar a esto. El proyecto Girondai, ¿vos te involucras después de volver de tus estudios o estabas en medio proceso? No, yo ya estaba aquí, exactamente pensando y cuestionándome, porque yo sabía más en ese momento sobre cómo partir un jamón serrano que hacer un picadillo arracache, ¿verdad? Entonces, además había una crisis personal, profesional de por medio, y era como tu identidad como cocinero o en general, sí, o sea, no en general, o sea, mi identidad como cocinero, pero también estaba súper aburrido de estar haciendo lo que hacía en ese momento, y yo decía como, ¿cómo puede ser posible que yo no pueda vivir de tener un restaurante de cocina costarricense, ¿verdad? O porque tengo que mostrarle al mundo que un casado es cocina costarricense, ¿verdad? O sea, porque no hay más allá. O sea, al final de cuentas somos un país en donde converge territorio chipchoide, donde es el sur de Mesoamérica, o sea, cómo no pueden salir cosas interesantes de todo eso, ¿verdad? Gastronómicamente y culturalmente, en general, ¿verdad? Hablaste sobre cortar un jamón, o sea, infiere que estudiaste en España. ¿Dónde en España estudiaste? En Alicante.
en Alicante. ¿En qué escuela? Mae, SDT se llama. Ah, ok. Sí. ¿Y eso fue la única escuela en que estuviste o también estudiaste en otros países? No, estuve en México también, mae, en un instituto pequeño, en el Tech Emotion, y estuve aquí en Costa Rica también. ¿Qué te llamó México en ese momento? Mae, en ese momento, súper vacilón, porque, a ver, me encanta la cocina mexicana, ¿verdad? Pero yo no estudié cocina mexicana en México, yo estudié cocina de vanguardia, mae, como texturas y todas estas varas. Molecular. Mae, sí, exacto. Yo lo quería hacer como, mae, una cuestión personal, como de aprender como todo esto. Nunca lo puse en práctica, mae, la verdad, o sea, nunca lo apliqué. Además de cuando fui a estudiar, mae, pero... ¿Hiciste los estudios para darte cuenta exactamente que querías hacer lo opuesto? Mae, sí. Sí, era una cuestión más como de mae, conocimiento y cultura general, como de, mae, quiero aprender esta vara, cómo es, cómo se hace, pero obviamente en ese proceso también me di cuenta de muchas cosas que no quería hacer, mae, ¿verdad? Me di cuenta que, mae, en realidad la gastronomía iba para otro lado. No seguía por ese lado, ¿verdad? Tu visión también. Tu visión, exactamente, mae, el corazón, ¿verdad?, te pedía ir, exactamente, me pedía otra cosa totalmente, mae, porque yo creo que en cuestión de conocimiento había un vacío muy grande y era la base de todo eso, mae, en realidad, ¿verdad? Eso es como, yo siempre pongo el ejemplo que es como que le des, mae, un Mercedes-Benz del año a un chamaco que tiene 2 años, cuando probablemente tiene que estar aprendiendo a andar en una bicicleta con rodines. O caminar. O caminar, ¿verdad? Entonces, mae, le estás dando probablemente las herramientas o el conocimiento que no puede aplicar en ese momento. No puedo decir que es innecesario, porque todo es necesario, ¿verdad? Pero no es el momento de aplicarlo, no es el momento para utilizarlo, mae. Claro. Entonces, yo creo que muchas veces nos queremos adelantar y nos queremos brincar procesos, mae. Y en la vida todos son procesos, mae. Y hoy día en redes sociales que todo el mundo quiere todo inmediato. Sí, cuando todo el mundo está súper acostumbrado a que tienen las varas rápido y, ¿verdad? Aquí, mae, y yo creo que todo es un proceso y la gastronomía en sí también es un proceso, mae. O sea, tenemos que aprender como las bases de todo esto, mae, para poder llegar algún día, ¿verdad? También yo siempre digo, mae, que es muy fácil tomar todo esto y meterle texturas y meterle nitrógeno, y, ¿verdad? O sea, y como llegar a estos resultados. Pero en realidad el peso cultural que hay sobre Sicua es muy grande, mae, claro, ¿verdad? Es como tu ADN de la gastronomía que querés proponer, porque en ningún momento usar nitrógeno es algo negativo, es una tendencia, es un estilo, y por dicha en la gastronomía hay demasiados estilos para que la gente pueda estar teniendo diferentes experiencias. Y todos son lindos, y todos son respetables, y todos son ricos, y mae, todos son bonitos. Bueno, pero eso no es nuestro right, ¿verdad? Claro. Devolviéndonos a Gironda, ¿ya en ese momento tenías un negocio o estabas primero con ese...? Sí, o sea, yo ya tenía rato como de estar metido en todo eso, pero exactamente como esta crisis, mae, dejo de cocinar y... porque estaba aburrido de cocinar, en realidad, mae, o sea, estaba aburrido como hacer lo mismo, un berrinche interno horrible. Lo voy a dejar de hacer aunque yo sepa. Mae, sí, exacto. Y, mae, llegó el momento en donde yo dije como, ok, voy a seguir cocinando o voy a dejar de cocinar, ¿verdad? Y dejé de cocinar como por, dejé de cocinar como por 3 años, más o menos. Wow. Y ahí fue cuando empecé a investigar más, como a meterme más en comunidades, mae. De una forma súper ignorante, mae. Yo inicié pensando como en, mae, voy a documentar esta vara, nada más, y listo, mae. Pero no me di cuenta que para poder documentar yo tenía que crear relaciones personales, tenía que crear relaciones familiares. Y los primeros 2 o 3 años del proyecto, mae, fueron de crear lazos, nada más. Que en un momento fue un golpe, después fue la vara más linda, porque, mae, son las relaciones que tengo hasta ahora. ¿Verdad? ¿Golpe por qué? ¿Te consideras una te voy a hacer la pregunta. ¿Te consideras golpe por ser una persona introvertida o extrovertida? ¿O fue más no, era más como por pensar lo que decíamos ahora. Muchas veces queremos brincar en los procesos. Entonces era como de, mae, ok, yo entro directo a hacer esta vara, documentar esto, toda vara, pum, mae, no, las varas no son así, ¿verdad? Pero creo que pagar piso, por decirlo así. Mae, sí, creo que lo más bonito que aprendí en toda esta vara es el respeto, primero, mae, ¿verdad? O sea, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Qué vas a aprender? ¿Qué vas a hacer con todo esto, mae? Conocimiento de familias por cientos de años, mae. ¿Hasta dónde lo vas a llevar? ¿Verdad? Entonces, el golpe fue más que todo eso, mae, como no, las varas no son como nosotros decimos, ¿verdad? Y creo que eso fue un pensamiento muy Sicua,
¿verdad? Que desgraciadamente estamos acostumbrados a pensar de esa manera. Y llegar a una comunidad originaria, mae, te das cuenta de que las cosas son al revés, ¿verdad? Nos enseñaron súper mal. Exactamente. Nos moldearon a un... Nuestro proceso educativo, mae, toda nuestra idiosincrasia es totalmente al revés, ¿verdad? Entonces es como brincate procesos, metete en la fila y respeta al mae que está a la par tuyo. Exactamente, eficiencia. Entre paréntesis, sí. No, ni siquiera eficiencia, hasta un proceso como cultural de voy ya, quítate, me toca a mí. Exacto, me toca a mí, mae, me brinco el proceso. Sí, entonces, mae, es irrespeto al final, mae, ¿verdad? Entonces, mae, primero aprendí como todas estas varas. Primero aprendí que, mae, no podemos pretender tener todo este conocimiento nada más así porque somos muy lindos o porque nos lo merecemos, mae, que a veces también lo pensamos, mae. No, mae, hay un término en Bribri, mae, súper interesante, mae, que la traducción más cercana puede ser yo te doy la mano y vos me das la tuya. Se dice urameneuk, mae. Urameneuk. Y, mae, en realidad es como realmente, bueno, como uno como persona, el conocimiento no solo en cocina, yo como cocinero, sino como en general de la vida, mae, es un completo aprendizaje todos los días, mae, pero también es compartir cosas con la gente, mae. Yo sé algo que vos no sabes y vos sabes algo que yo no sé, mae. Vos sabes mucho de vinos, vos sabes mucho de televisión, cine. ¿Verdad, mae? Y tal vez yo sé algo que a ustedes les funciona, weón, y ustedes tienen algo que a mí me funciona, mae. ¿Cuál fue esa primera experiencia en esta excursión, verdad, con el proyecto Girondai, gustativa que tuviste y que de repente te encendió el bombillo? O tal vez no fue algo gustativo, pero hubo como un momento. Sí, fue gustativo, mae. Mae, hicimos una gira, yo iba con varios músicos, fue una hora muy interesante. Vos eras el único cocinero y eran todos músicos. Todos eran músicos, mae. Inclusive había un haitiano, mae, que es percusionista, increíble, mae. Y, mae, era una gira solamente de música. A mí me invitaron a la gira para que conociera, para que viera, para que estuviera en una comunidad, mae. Pero como todos eran músicos, entonces dormíamos en Coswag y todos salían al día siguiente a documentar cosas de música, ¿verdad? Entonces hay que ir a la casa de tal señor a grabar un canto, hay que ir, mae, en esa creo que fue, si no me equivoco, no sé si han escuchado sobre Andrés Servilla. Sí, claro. Ok. Yo no. Mae, es un totalmente ignorante. Trombonista increíble que hay en este país, mae. El mae toca con una banda que se llama Señor Loop. Pero bueno, ya tiene un disco solista y es, mae, Señor un Loop chuzo. Era muy tuanis. Mae, es un chuzo de trombonista, mae, Andrés. Y Andrés quería grabar, él toca caracoles. Y él quería grabar sonidos de caracoles dentro de un usure. Entonces fue, mae, una vara muy chida porque además para los Bribri también el tocar el caracol es toda una vara. Entonces fue como toda una logística para que los maes no faltar el respeto de tocar un caracol dentro de un usure por un blanco, mae, ¿verdad? Y todo esto. Y bueno, yo me quedé en una casa, mae, en la casa de Doña Petra. Y mae, ahí tuve como mi primer experiencia, ¿verdad, mae? De ver cómo el proceso de un plato, el respeto de ese plato, que ese plato tenía un significado súper importante para esa familia, mae, y que hasta hoy es el único plato que siempre ha estado en el menú. ¿Y cuál es ese plato? Más la gallina chotada con ñame. Es el plato del clan de los Tubulhuac, que es esta familia que a mí me acoge, como mi familia indígena, mae, ¿verdad? El clan de los Tubulhuac significa gente del ñame. Y este es el plato de esta familia, mae, en donde Doña Petra es la que lo hace, pero increíble, mae. Y bueno, fue como esta primera experiencia, como este primer plato, mae, compartir con la señora en la cocina, lo cual empezó a cambiarme el chip, digamos, ¿verdad, mae? Me da una curiosidad, que ahora dijiste el respeto por las conchas y una persona blanca que venía a tocar. ¿Cuál fue tu rol para que o sea, observaste mucho la cocinada o al final te lograste integrar para poder... ¿Hubo un proceso donde te incluyeron o vos te metiste? O... Mae, las dos. ¿Verdad? O sea, creo que las dos fueron varios días. Hubo un proceso en donde me presentaron como parte del grupo, pero tampoco fue como de una manera mae, obligada, ¿verdad? Sino como... Fluyó.
fluyó súper bien, mae. Obviamente con don Felipe y con doña Petra hicimos clic desde el primer momento, mae, fue muy lindo. Inclusive salí con don Felipe a buscar ingredientes de los que iba a poner en el plato, mae. Fuimos a traer el ñame, por ejemplo, que ellos mismos lo siembran en el patio. Mae, entonces fue como, mae, una armonía muy linda, mae, una convivencia con la familia súper linda. Y desde ahí dijimos como, ok, aquí puede salir algo. Ahí nace una idea. Ayudemos, ellos tienen este emprendimiento de turismo rural comunitario, mae, entonces era como, busquemos la forma en que el 100% de la comida que se sirve en el lugar sea totalmente bribri, ¿verdad? Mae? Y ahí fue como empezó todo el proyecto. Mae. Bueno, y para que la gente tenga conocimiento, ¿cómo se llama esta empresa o esta agencia de turismo? Coswak Usure. Coswak Usure, que me imagino que en la primera incursión se usaron la logística de ellos, ¿o es que los conociste? Total, no, ya cuando yo los conocí ellos lo tenían, pero sí hicimos un proceso en donde era un lugar donde se servía parte de cocina sicua, mae, ¿verdad? Pero no cerraba el círculo, digamos, porque, digamos, vos vas a este lugar, recibís clases de bribri, te llevan a caminatas a ríos sagrados, te llevan donde la mujer cacaotera y te hacen una ceremonia de cacao, ¿verdad? Y como tenés como toda la experiencia super bribri, mae, pero llegabas y te servían un plato de pasta. ¿Verdad? Entonces no cerraba la experiencia como tal. Claro, hoy en día puedo decir, mae, que es pues todo un tema social, es un tema religioso, es un tema político, ¿verdad? Claro. Es un tema educativo, mae, en donde a ellos les enseñan que lo que ellos comen no vale la pena. Siempre es un tema que va más allá de la propia idiosincrasia de ellos, sino que el rechazo que han recibido históricamente y que siguen recibiendo en los mismos colegios que no enseñan los idiomas, la misma cocina que no se representa en la cultura costarricense. Mae, hasta hace 2 gobiernos el asesor de Casa Presidencial de Asuntos Indígenas fue un indígena. O sea, ¿me entendés, mae? O sea... Alguien que entienda. Alguien que entiende realmente desde adentro cómo son las cosas. La misma junta de gobierno, yo no voy a ser político yo, pero las juntas de gobierno sobre los territorios indígenas muchas veces son presididas por no indígenas, y esas mismas personas son las mismas personas que incursionan en las tierras y por ende hay todo un problema de recuperación. Exactamente. Vean el documental, no pasa nada. Vean ese documental, no lo he visto, pero debe ser bueno. Estuvimos en Buenos Aires. Ok, claro. En dos. En Chichén Itzá y se me olvidó ahorita, en 2 territorios recuperados. Ok, ambas más. Entonces el tema es... Pero eso es lo que decís, es toda la razón. Es parte de una idiosincrasia. Exacto. Entonces les enseñan a que su comida no vale. Hay una historia súper interesante que se llama la historia de los panes verdes. Y es como los indígenas tenían que caminar horas, días para conseguir pan, mientras venía el sacerdote católico, porque les decía que la comida de ellos era para cerdos. Entonces guardaban este pan porque no sabían si el sacerdote volvía mañana o volvía dentro de 3 meses. Entonces el pan se ponía verde. Claro. Y cuando venía el sacerdote se lo terminaban comiendo para enseñarle al mae que era la comida de Dios, ¿me entendés? Entonces todos estos choques culturales, por la colonización, al final yo me doy cuenta de que dentro de la gastronomía también existen, Claro. Cómo nos meten en la cabeza que si solamente servís un plato de tal forma, está bien. Cómo te enseñan a que si utilizas ciertos ingredientes, está bien hecho. Porque realmente, esto no puede ser considerado alta cocina. Sí, es como un copy-paste, pero tu espacio de creatividad es acá, pero no te puede salir mucho porque si no es... Exacto, entonces, por eso terminan haciendo lo que mucha gente hace y que no tiene ni pie ni cabeza, ¿verdad? Sí. Porque recordemos que al final la cocina es cultura, ¿verdad? Y estamos reflejando nuestro país en un plato, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo representas? ¿Hasta dónde lo llevas, ¿verdad? O sea, ¿querés seguir siendo parte de la colonización a través de la comida o querés hacer realmente algo por eso, Claro. Dicen que yo siempre he sentido que hay 2 cosas que te ayudan a conocer una cultura. La primera es religión, y no lo digo como alabar ni nada de eso. Vos lees sobre religión y entendés, digamos, ir a un país como los maneurismos, sí, y más o menos sabes cómo hablar y
Yo Claro. soy taiwanés, Ajá. bueno, nací aquí y fui a la universidad de allá. Y yo iba como un latino, ¿verdad? Y estaba haciendo un montón de cosas malas. Digamos, ahora en ese momento que yo estoy sentado así, Ajá. con un adulto asiático no lo puedes hacer, es una falta de respeto. Ok. Y entonces hay cosas ahí como por cultura y la otra es por religión. Claro. Y a lo que yo quería llegar es que vos dijiste el plato de pastas y no sé qué, tal vez en una comunidad y ves un plato de Ujú. pastas, también te puedes decir, bueno, tal vez tiene oportunidad de desarrollo o tal vez no están apreciando lo que ellos tienen y es por la misma experiencia que vos comentaste, ¿verdad? Llega el cura Claro. y yo quiero pan y no me den tortilla. Claro. O algo tan sencillo como Total, eso, ¿verdad? total, mae. Ujú. Pero entonces también viene el tema que hablábamos ahora, mae, Ujú. es por qué estamos acostumbrados a viajar Ujú, y a respetar lo que probamos en otro país, ujú, ujú, ¿verdad? O sea, porque estamos acostumbrados a viajar a Italia y respetar la pasta, ujú, porque estamos acostumbrados a viajar a Perú y respetar el ceviche y Ujú. todas las cosas ricas que encontramos en Ujú. Perú, mae, Ujú. ¿verdad? ¿Por qué no lo hacemos con nosotros mismos? O sea, ¿qué pasa con nosotros los ticos, mae? Que no nos respetamos a nosotros mismos. Ujú. Y no estoy hablando solo de cocina, mae. No, Estoy hablando de un montón de varas, mae, 100%. ¿verdad? O sea, ¿qué nos pasó? Que no nos respetamos a nosotros mismos. mae. Sí. Y bueno, ahí nace la idea. Sí. Y después, lo que me da curiosidad es, ¿nace la idea después el nombre o Ajá. ya se empezó a crear plantos? No, no, ma, es que, Ajá. o sea, esta vara, la idea nunca fue llegar a ser un restaurante, Ajá. ¿verdad? Eso. O sea, yo nunca pensé tener un restaurante por lo mismo. O sea, yo decía, ma, ¿cómo yo voy a representar todas estas varas en un plato y que la gente lo compre? Ujú. ¿Verdad? O sea, no le veo futuro. Ujú. Mae, y teníamos un lugar pequeño en Barrio Escalante, mae. Yo me salí de otras varas que estaba haciendo, seguí documentando, mae, eso sí, y digamos, personalmente, yo ya me sentía súper feliz de lo que estaba haciendo, mae. Ya llevaba varios estás años. con el corazón Sí, lleno. ya llevaba 5 años en la vara. Ujú. Y teníamos con un compa, mae, un lugar pequeño en Barrio Escalante, en donde tratábamos como de hacer varas como de cocina rápida, pero utilizando producto local. Ujú. Y tratando como de no hacer frituras, Ujú. ¿verdad? Como la cara opuesta a toda la moda de hamburguesas que se hizo en Barrio Escalante, ¿verdad, mae? Hacer lo opuesto de todo esto, pero algo rápido y sencillo, mae. Ujú. Mae, entonces se acercó a Amandine, que Amandine creo que en ese momento estaba como directora de la Alianza Francesa, Ujú. todavía trabaja con la Alianza Francesa. Mae, hizo un evento en donde traía a un par de chicas, food designers Ujú. francesas, Ujú. y me dijo como, Pablo, ¿por qué no haces un pequeño menú? Como para que estas chicas vengan a comer y le contás la historia nada más y ya. Mae, lo hicimos y las chicas vinieron, creo que fueron 3 noches seguidas. Además, Sí, como, quedaron enganchados. lo puedes hacer mañana y lo puedes hacer mañana. Mae, les encantó. ¿Probaron el mismo menú? El mismo menú 3 noches. mae. Quieta. Ah, sí, eso dice algo. Sí. Y ¿Ya se llamaba Sico en ese momento, No, la ventanita? no, se o- llamaba Tomillo. ¿Cómo? Tomillo. Tomillo. Se ok. llamaba Tomillo. mae. Ay, sí, yo había escuchado a Tomillo, sí. Y, Sí, sí. mae, entonces fue como, ok, aquí puede salir algo tuanis. Eso fue en diciembre, mae. En enero hicimos un flyer tuanis, lo pegamos en la pared, dijimos como, quien quiera ese menú, lo reserva y se lo hacemos. Para junio, eso fue en enero, para junio de ese año, mae, se convirtió tal vez como en el 90% de las entradas de Tomillo, mae. O sea, todo el mundo quería probar la vara. Había un concepto que estaba funcionando. Ma, y... sí. Y entonces dijimos como que hagamos un experimento, ma, cerremos esta vara, cambiémosle algunas cosas, ma, cambiémosle el nombre y hagamos esta vara nada más todas las noches y vemos cómo funciona por 6 meses, ¿verdad? Igual llamándose Tomillo en ese momento. O No, cuando- en ese momento cerramos y le pusimos Sicua, Ah, ok. ¿verdad? Ok, ok. Y el nombre de Sicua es porque, somos Sicuas. Tal vez Y- explica qué es. Ajá. qué es Ma, Sicua. sí, que significa persona no indígena en Bribri. Bueno, se utiliza los Bribri, los Cabecar y los Bruncas. Y más somos Sicuas. Entonces, para no faltar el respeto, es la perspectiva de un Sicua, Ujú. ¿verdad? Entonces, lo hicimos y aquí estamos casi 5 años después. Sí, muy bien. ¿Vos sentís o has sentido en algún momento, o digamos en el proceso de desarrollar y encontrar los lazos culturales a las culturas indígenas, has sentido, tal vez la palabra no es miedo, pero como voy a entrar, como es un tema delicado, ¿no? Como decís, claro. lo que has de decir, ¿verdad? Sí. Como un Sicua respetando, ¿verdad? Sí, claro. Creo que
te doy mi experiencia personal, ¿verdad? Entonces cuando empezamos a hacer el documental sobre territorios indígenas, como es eso de empezar a desarrollar relaciones y uno, ¿verdad? Quiere estar seguro de que lo que está diciendo lo está haciendo bien, claro. ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo fue esa experiencia de incursionar y luego, pero de utilizar esas herramientas para vos decir, bueno, ahora yo quiero usar creatividad y quiero usar inspiración de inspirarse para generar platos que vos te sintas bueno, ¿verdad? Más, si ves, digamos, los platos son una vara súper sencilla, no son platos complicados, no son técnicas modernas, tratamos de utilizar como o apegarnos lo más real posible, porque yo pienso que esta vara es una vitrina, o sea, vos venís, probás esta vara y decís, puta, en comunidades puedo decir puta. Sí, puedes decir lo que quieras. Este mae dice puta todo el tiempo. Ahora, en comunidades originarias pasan cosas. Hay comunidades, porque inclusive hay gente que dice como, todavía hay indígenas en Costa Rica. Es el 2.8% de nuestra población. Somos un país súper pequeño, sí, 2.8% es muy poco, pero sí hay, Sí, claro. Y son súper importantes todavía, para nosotros, para el día a día, Tenemos una población como los noves, que pasan de allá para acá y que ahora pueden sacar papeles costarricenses, ¿verdad? Pero el tema era como, presentar esto y que la gente diga, hay algo interesante sucediendo en las comunidades, hay buen producto, hay agricultores haciendo varas tuanis, qué sucede con el cacao, la industria del banano, que es todo un tema, y del plátano en comunidades también, ¿verdad? La contaminación por agroquímicos, bueno, entonces, respondiéndote propiamente a la pregunta, este proceso de aprendizaje, que hubo al principio, fue tan importante y para mí fue un cambio de chip tan grande, que además de que paso consultándole a las comunidades, ¿verdad? Obviamente, o sea, hasta el momento, en donde yo decía como no, a esta vara puede faltar el respeto, no, a esta vara no puede faltar el respeto, presentémoslo de esta manera, de la otra, hagámoslo más sencillo, porque sí, obviamente uno como cocinero siempre quiere hacer la vara más volada, ¿verdad? Pero ya hay que ponerse un freno, uno mismo también decir como, mejor no. Y ahora les voy a contar otra vara que estamos planeando, pero bueno, entonces, siempre está la vara, hay compas a los que yo les mando fotos y les digo como, ¿qué te parece esta vara? ¿Te acuerdas del plato que vimos donde tal señora, qué te parece esto, ¿te parece que está bien? ¿Te parece, sí, está perfecto, dele, ¿verdad? Vienen gentes de comunidades indígenas a comer súper seguido, le contaba a Diego que hoy, por ejemplo, viene una señora que para mí es súper importante y para mí ese es el principal miedo, que llegue una señora de esas y me diga como, Pablo, ¿qué estás haciendo con lo que te enseñé, ¿verdad? Claro. ¿A dónde lo estás llevando? Eso es una falta de respeto. Porque, detrás de cada plato de esos hay una historia familiar, o hay una historia de un productor, o hay una historia de cosmovisión, inclusive, ¿verdad? Entonces... Y hay que ser íntegros, hay que ser muy íntegros. Sí, entonces, tiene que haber una coherencia muy grande entre el concepto, entre el discurso y el producto final de la vara, ¿verdad? Sí, hay muchos pensamientos, en mí, como, esta vara sí me da miedo presentar esto, sí, porque también es un negocio y tengo que venderlo también, claro. Y hay familias que alimentar. Hay familias que alimentar, aquí trabaja gente, o sea, yo tengo que pensar también en que ese plato a la gente le tiene que gustar, para poder venderlo, ¿verdad? Sí, que es rico al final del día. Y que sea rico, exactamente, entonces, como unir todas esas varas, y también da miedo, ¿verdad? Unir todas esas varas también crea interrogantes en uno, como cocinero, y decir como, puta, esta vara va a gustar, no va a gustar, ¿verdad? ¿Cuál fue el último plato que creaste con vos y el equipo que vos dijiste, y la estoy medio empujando al límite? Ok, bueno, creo que tanto así no, pero sí estamos pensando, vamos a hacer un menú de degustación por primera vez. Ajá. Chuzo. Sí. Son 8 tiempos porque es sobre los 8 pueblos de Costa Rica. Y cada uno va a representar lo que yo pienso en cuanto a biodiversidad de cada uno de los pueblos, ¿verdad? Porque si vos querés el plato de doña tal, de tal pueblo, está el menú regular, ¿verdad? Pero creo que por primera vez con esto vamos a llegar a eso, ¿verdad? Como de, ok, esta es mi versión, esta es la versión de Pablo, esto es lo que Pablo piensa sobre
Caño Negro y los Malecu. Es una interpretación como cocinero o artista, porque a ver, los cocineros son artistas también, entonces sí, también hay que tener ese... Claro. Como vos dijiste, lo voy a framear o lo voy a encajar dentro de un menú de degustación. Claro, que ahí es donde, ok, me voy a volar, pero ahí siempre teniendo la misma integridad y el respeto por exactamente, los pero además, mae, es una opción en donde no estás, llamemos que presionado u obligado a probar, porque es un degus que si vos querés lo compras, mae, y lo si probás, no, y si no querés, mae, te comes las empanadas o te comes los enyucados, sí. ¿Verdad? O sea, entonces tenés las dos opciones, mae. Y es algo que hasta ahora vamos a hacer, mae. Sí, hemos estado volándonos, pensando, probando, y verdad. Yo creo que este no va a tener límites, ese degus, mae, no va a tener límites en cuanto a texturas o en, mae, ¿verdad? Porque sí es ya otra vara totalmente diferente, es como, ya es una vara propiamente de Pablo. Claro, y se unen lo que has aprendido de la cultura indígena, ajá, se une lo que aprendiste en México, claro, se une lo que aprendiste en Alicante. Mae, todos los viajes y todo lo que yo hago, mae, porque paso viajando, probando, mae, y a veces uno dice como, mae, puta, podemos hacer más, claro, ¿verdad? O sea, podemos llegar más allá, y creo que este pequeño menú, mae, puede llegar a hacer eso. ¿Para cuándo estaría lanzando, mae, el menú de degustación? Me han atrasado 500 cosas, mae, pero ¿verdad? Que salga bien, porque no importa. Pasa. Igual va a ser un menú no es fácil, mae, ¿verdad? Pero yo creo que para mediados de enero ya podemos tenerlo. Okay. Yo pensaba sacarlo en diciembre, pero no, mae, una cosa y otra atrasan. Yo creo que hay despacio que tengo prisa. Sí, totalmente. Yo creo que hay una área interesante en el proceso de la construcción, como un degus, pero en esa misma exploración tuya de qué es la cocina costarricense y qué significa, dónde empieza, dónde termina, y la modernidad. Yo tengo esta discusión culturalmente, no sobre cocina necesariamente, pero sobre como toda nuestra cultura a grandes rasgos, y es en qué momento, cuándo se definen los puntos de partida, de comienzo y de final que definen una cultura. Tengo una pregunta, ¿verdad? Digamos que en 100 años, ¿en qué momento empezamos a pensar, bueno, los hot dogs o las hamburguesas, que eran muy gringos, porque tuvimos un proceso de americanización y colonización gringa, empiezan a ser parte de lo que era la historia, ¿verdad? Es una construcción interesante porque lo estamos viviendo y es difícil observarlo. Total. Y entonces, en los mismos métodos, en los mismos procesos, ¿verdad? Que decís, bueno, ahora sí me puedo volar un toque con métodos. Y es interesante, ¿verdad? Porque es que, bueno, ¿en qué momento puedo utilizar ciertos métodos modernos para interpretar algo ancestral? Y cómo eso define la conversación cultural, porque yo creo que, como decía, ¿verdad? De la construcción de la Segunda República, Costa Rica tiene una seria crisis de identidad. Claro. ¿Y cuál es nuestra música? ¿Cuál es nuestra cine? ¿Cuál es nuestro todo? Mae, a ver, por ejemplo, ¿cuánta gente sabe que la base del ritmo de la música guanacasteca es africana? Sí. La misma historia del gallo pinto. Algo tan sencillo como el gallo pinto. ¿De dónde viene el pinto, mae? Y de ahí construir, mae, figuras como Walter Ferguson, el Limón, mae, que, o sea, es un músico, digo, que el mae lo encuentran europeos que vienen a escuchar grabaciones a Costa Rica y le dicen a los ticos, hey, mae, ¿sabes que tiene una leyenda en Chepe? Y don Walter era como, o sea, vos escuchas la grabación de Walter Ferguson y escuchan gallinas en el fondo, y nosotros nunca ni siquiera sabíamos que tenemos un genio de la música acá mismo. Sí, y así pasa con un montón de cosas. Con un montón de Con pintores, con escultores, con músicos, pasa con un montón de gente. Es loco, entonces es muy chido escuchar eso, porque es como vos dando un paso a decir, ok, vamos a seguir respetando esto y la exploración y la investigación. Y sin embargo es Pablo diciendo, yo voy a hacer un toque de creatividad y eso va a ser un pleito como me imagino, creativo. Sí, no, total, va a ser otro berrinche. Va a ser otro berrinche. No, y también es, como digamos, yo creo que, como decías vos, como parte del arte, yo creo que también nos aburrimos muy rápido, ¿verdad? Nos aburrimos muy rápido de lo que hacemos, y necesitamos estar cambiando y haciendo cosas. Claro. Yo por dicha, en cuanto ahora te paso súper activo y hago un montón de varas más, ¿verdad? Pero también es como, puta, podemos mejorar esto, podemos hacer lo otro, ¿verdad? Entonces, es un cambio continuo esta vara, además los restaurantes de estuarios, llegar vos a un restaurante que te gusta porque te gusta comer tal vara, pero puta, esta vez tenían esto nuevo, y la otra vez que vas, cambiaron el otro vino, y la otra vez que vas, cambiaron la otra vara, ¿verdad? Entonces, también es
parte de la fidelización del cliente, mae, ¿verdad? Y uno viene por experiencias también. Ajá, Ya ajá. estamos hablando de un nivel gastronómico. Sí, no, yo creo que también el público, mae, ya está mucho más abierto, Sí. ¿verdad? Ya no es como cuando uno estaba chamaco que lo llevaban a comer porque también no habían muchas opciones, mae, entonces eran como estas y estas y estas, Sí. mae. Y ahora vos salís a comer porque te gusta la vara, porque tenés un poder adquisitivo mucho más alto y porque querés una experiencia cada vez que comes Y quiero pasarla bien. y querés pasarla bien y se convierte como en ese mae, mapa chiva que se está convirtiendo Chepe, porque creo que el Chepe de hoy en día mae, es muy diferente que el de hace 5 o 6 años, mae, tal. gastronómicamente, culturalmente, mae, y hay de todo. Y pa' Sabes todos. que en vinos y bebidas también estamos Sí, hablando claro. que hace 5 o 6 años lo ves por la cantidad mae. de etiquetas que ahora ves en el supermercado como una Mae, referencia digamos, más fácil. Mae, hace ¿cuántos años tendrá Isolina? 5 años, sí, ok, cinco, mae. sí. Hace 7 años hubiéramos pensado que un lugar como Isolina podía tener una cava como la que tienen tan chiva y con ese montón de etiquetas, mae, o sea, No, y ¿verdad? lo que han hecho con el mezcal también. Lo que han hecho con el mezcal, con el sotol, mae, con un montón de varas, mae, o lo que ha hecho Liz Furlong en Chepe, mae, por ejemplo, ¿verdad? Mae? O sea, no nos imaginábamos, y yo creo que las varas han sucedido en estos últimos 5 años, creo que han sucedido varas muy chivas, muy rápido, mae. Hay mucha gente haciendo varas tuanis, mae, en cuanto a cocina. Mae, mucha gente haciendo varas tuanis, mae. O sea, creo que la generación de chamacos en este momento, mae, como desde Saúl Umaña, mae, Saulito. Edgardo Gamboa, mae, o sea, mae, son chamacos que vienen súper fogueados de afuera, mae, y Saúl están haciendo varas muy chivas, güey. Saúl hizo una gira con vos, ¿verdad? En algún momento. Pero ese es Saúl Cordero, Ok. Saulito, ok. sí. Ajá, ajá. Pues Saúl Umaña es el mae que estaba en una perdón. isla en Panamá, Ujú. que hizo que, mae, creo que Forbes o... Sí, lo pusieron como el mejor restaurante de Centroamérica en este momento, mae. Ujú. Que se mae en Islas Secas, que mae, es un brete increíble, weón. Pero sí, con Saulito hicimos una gira de 2 años, 3 años, mae. Ujú. Adriana Sánchez, Diego Hernández, Saúl Cordero y yo. Ujú. Más salíamos todos los jueves a buscar los mejores pintos de Chepe. Ah, madre mía, Adriana me contó ese proyecto. Sí, claro, mae. madre, qué Sí. buena nota. Nunca hicimos nada con 100 esa gallo vara. pintos era, ¿verdad? Sí, mae. Pero lo hicimos casi por 3 años, mae. Yo le dije a Adri que hiciéramos ese show, mae. Son muy 100 gallo chusos, pintos, mae. mae, Son- es una sí, sí, nota. Sí, Saúl muy amigo. Mae, Tiene una Saulito. trayectoria increíble. Para mí Saulito es el mejor chef de ese país, weón. Que de mae, por cuestiones de la vida y personales y demás, y lo respeto y lo sigo queriendo, mae, como ayer, porque Saúl es amigo mío hace muchos años. Y lo sigo queriendo igual, mae. Pero sí, para mí es un desprecio que se me da en cocina. Se cansó, seguro. Mae, No es tuanis, mae. si alguien viene a Sicua hoy, ¿cómo le definirías la cocina y qué hay en el menú? Ya puntualmente. Mae, en el menú hay desde palmito ahumado hasta empanadas, mae, hasta costilla de cerdo, ¿verdad? Mae, ¿cómo se lo definiría? Mae, se lo definiría como, mae, una versión muy aterrizada de una investigación de 10 años en comunidades indígenas. Y los platos que vos sentís son la introducción, digamos, hoy por primera vez, lo digo porque me va a tocar decir esto a compas míos. Ajá. Mae, voy para Sicua. ¿Qué es lo más introductorio? ¿Qué me pido? ¿Qué decís vos que es el punto de entrada a Sicua? Mae, es que ahora es que yo me he dado cuenta que es muy diferente lo que yo pretendo que la gente Ok. lo tome como el plato representativo a lo que la gente quiere. Claro. Yo sí tengo favoritos y yo no lo voy a esconder. Sí, A mí ok. me- ¿Cuáles Pero son? a mí me encanta empezar con la empanada, algo tan Ok. sencillo. Ok, ma. O sea, y a mí, vos no tenías menú de degustación en ese momento. Ajá. No es que lo estaba buscando, pero vine con 7 amigos y yo dije, cállense, no iba a pedir nada. Pero es que, cállense. Y llegan y dicen, ¿qué querés? Y yo quiero este. ¿Todas las entradas? Sí, todas las entradas. Y después quiero esto y esto y esto. ¿Todos los platos fuertes? Sí, todos los platos Todos, fuertes. Y al final, estos 3 o 4 postres. Ajá. Y así, pero una orden de todo el menú. Y comimos, yo soy asiático, el comer en familia, el Claro. compartir es Bueno, y me parte de que no había degus, mae, era Ajá, por eso. ujú. Porque, mae, yo no puedo representar a través de un degus, mae, una experiencia en una comunidad indígena. Es mentira, weón. Todo Es se comparte, compartir. imagino. Y por eso los platos son grandes, mae, Ajá, porque son ajá. hechos para compartir, ¿verdad? Y también era como de las cosas que hemos ido
evolucionando, avanzando, mae, en decir como, ok, pucha, ok, vamos a hacer esto, esta parte respeta, como todo eso de comer en familia, de comer en comunidad, mae, pero vamos a hacer el Degus por aparte, y el que lo quiera, que lo pida, punto. Bueno, aquí estaremos en enero cuando Gracias, lo tengan mae, listo. fijo les voy a avisar para que vengan a de probarlo. de mi experiencia, sinceramente, yo regresé y le dije, mae, fui y me gustó todo. Y me hace como que te gustó todo. Y yo, sí, me gustó todo. Eso para Diego gustó una vara. Ok. No, mae, no me pongas con esa imagen. Las empanadas y era el de pollo las empanadas De gallina. De gallina. Ajá. Y era como porque hay muchas empanadas de pollo de gallina. Ajá. Pero el pollo está muy seco, entonces estaba propiamente especiado, Claro. ¿verdad? Y yo decía, primero la empanada estaba llena de sabor y tras de todo el relleno estaba en la humedad que tenía que estar. Esa masa, por ejemplo, de las empanadas, duramos 3 meses haciendo pruebas Imagínate. para llegar a lo que es hoy esa empanada, ¿verdad? Y terminando de responderte, entonces yo creo que hay platos donde yo hubiera deseado que se convirtieran en eso, como la costilla o como el pollo con ñame, pero terminaron siendo las empanadas y los enyucados. ¿Qué es tuanis, porque al final de cuentas, yo creo que el vestigio de la cocina callejera realmente de Costa Rica, que también no la eliminaron, son las empanadas y los enyucados, 100%. Eso es lo que queda ahorita, weón. Entonces ver a franceses, tomándose la taza de la salsa del enyucado, weón, ¿verdad? O comiéndose los enyucados con la mano, porque además les decimos que están hechos para comer con la mano, no con claro. no Y con se meten en el rice. exacto, y la empanada igual, y que se convirtiera en la insignia de la vara es muy chuzo también, ¿verdad? Es como... Además a la gente le llama la atención ver un enyucado de pato, probablemente nunca han escuchado sobre un enyucado de pato, ¿verdad? Que tiene toda una historia, no es que nos pusimos creativos, ¿verdad? No es que quisimos ser pichudos haciendo un enyucado de pato, muy gourmet, dicen compa. Tiene toda una historia, pero es muy chido ver cómo estas varas se han convertido como... no sé cuántos enyucados salen en una noche, son un montón, realmente son muchos, la gente lo repite, claro. Yo creo que sí, porque ese día literalmente probé todo, me encantaron el uso de las hojas de banano en las proteínas, lo que le aportaba, el arroz guacho, yo sentí que era como un abrazo, algo muy, muy cariñoso. Es que al igual que en partes de Asia, la hoja de banano es parte del sabor, es un ingrediente más, es banano, bambú, o sea, hay como 3 hojillas, de nuevo, depende de dónde es. Una vez estando en Miami, un compa que tiene un muy buen restaurante. Él es colombiano, pero se casó con una chica vietnamita y tienen un restaurante de cocina vietnamita increíble, para que la se llama goma. Phoc Ya. Sí. Y este nos llevó a su restaurante chino preferido. Y comí, nunca, no los volví a ver en ningún otro lado. Y es la única vez que los he comido, que son unos tamales de arroz envueltos en hoja de té y se cocinan al vapor. El olor de esa vara cuando vos lo abrís, entre el arroz y la hoja de té, la hoja que era como así de larga, ¿o? Sí. O sea, te voy a sorprender un día. Sí. Los de mi mamá. Ok. Bueno, perdón, tuvimos una pequeña interrupción porque está haciendo frío. Por el frijolcito de diciembre. Y entonces ya y bueno, como te comentaba que, te voy a sorprender porque, mi mamá, yo soy hijo de 2 chefs. Mi papá era sushi chef y mi mamá es de cocina taiwanesa. Y bueno, dependiendo de la época y las tradiciones, se hacen cosas diferentes. Se hacen dumplings, se hace caldos de res y específicamente una vez al año se hace el tamal taiwanés, por decir. Y todo eso nace de una tradición porque era un homenaje. Había una leyenda de que una vez una persona se ahogó debajo de un puente, ¿verdad? Y el puente estaban los pescados. Entonces, como no lo lograron rescatar, tiraban tamales para que se comieran los tamales los pescados y no se comieran el cadáver, ¿verdad? Es un poco heavy, pero bueno, pero de ahí nace. Pero bueno, volviendo al tema, y también para el público que nos está escuchando, es la primera vez que sacamos el podcast, porque hoy no solamente vamos a entrevistar, sino Pablo nos ha ofrecido filmarlo en la cocina y probar algunas cosas. ¿Qué tenemos en mente para hoy? Ignorando lo que acabamos de decir de las preferencias. Pero sí quiero que prueben las empanadas y los enyucados, Fijo.
Creo que es importante probar el pollo con ñame por el asunto de la historia que hablábamos ahora. Muy chido. Podemos probar el pescado, que es nuestra versión del mafuriseca, que es el plato malecu más conocido probablemente. Y bueno, ahí vemos, el menú es grande, ahí depende del hambre que tengan. Ok. Y entonces vamos para la cocina. Por video. Y corte ahí. Uy, qué frío. Ahora sí. Let's get in the kitchen.